Entonces el feminismo, el indigenismo se fusionan, fomentando siempre el odio, primero entre etnias y luego entre sexos, siempre antagonizando, nunca uniendo. Entonces la síntesis de este evento hoy es justamente entender que nosotros venimos del amor y la unión, y basta ya de este discurso de odio y división. Entonces esta gran mujer desmonta esta atroz mentira, porque la conquista de América se da bajo el reinado de una mujer. La mujer que hizo posible la unificación de los reinos de Castilla y Aragón, y fue la primera reina de América. Y tanto que se habla ahora del rol de la mujer en la política y bla, 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 la realidad es que nosotros fuimos precursores, y es importante entender que hay un nosotros, porque nosotros somos parte de eso. Y por eso me encanta decir, empoderada no, poderosa. Y tal vez se habrán enterado que el 12 de octubre, que fuimos a honrar a esta gran reina, llegaron grupos feministas y a mí me azotaron con ortiga, me llenaron de sangre sintética, intentaron derribar la estatua de Isabel y arañaron en el rostro a las mujeres policía, lo cual deja en manifiesto que esta ideología no le conviene un legado de mujeres poderosas, porque desmonta sus mentiras, son abiertamente violentas hacia las mujeres y todo su ideario es mentira tras mentira, así que demos gracias por ser su peor publicidad en contra. Entonces, bien, uno de los hechos más destacados de la reina Isabel la Católica es precisamente su fe, ¿no? Y eso yo creo que hay que entenderlo muy bien, de todo lo que fue el proceso civilizatorio, porque los pueblos prehispánicos, preincaicos sobre todo, a mí me gusta jugar con rimas, nuestros precursores cambiaron dioses que exigían sacrificios humanos por un dios que sacrificó a su único hijo por ellos. Y si hacemos una balanza no es muy difícil de elegir. Entonces hay que entenderlo bien, tenerlo bien profundo en nuestros corazones, porque nos va a ayudar a enfrentar todas estas ideologías que se alimentan de grandes mentiras. Y ella justamente les invito a que lean su testamento para que vean cuán profunda era esta misión evangelizadora que ella tenía desde el amor. Y por eso también es importante entender el rol de la mujer, siendo reina, siendo madre. Ese amor de madre lo transmite también a sus gobernados. Y una de las grandes gestas de la reina Isabel la Católica es precisamente la promoción del matrimonio. Colón llega a América en 1492 y para 1503 Isabel ya había promovido el matrimonio, es decir, 11 años después, que en la historia es muy poco. Y dato curioso, la primera ciudad fundada en Estados Unidos fue San Agustín, Florida, es decir, los hispanos tenemos un legado muy profundo en Estados Unidos. Y el primer matrimonio cristiano que se celebra en Estados Unidos también es el primer matrimonio interracial. Y esto es fascinante porque esto sucede en 1565 y Estados Unidos como Estado-nación no reconoce el matrimonio interracial hasta 1967. Es decir, los hispanos fueron integradores 402 años antes que nuestros vecinos del norte, lo cual rompe muchos más mitos. Y el matrimonio se da entre una negra libre, Luisa de Abrego, y Miguel Rodríguez. Entonces, súper interesante el español, o sea, ambos españoles peninsulares que se casaron en América. Y todo esto es consecuencia justamente y nos da una idea de cómo se da la conquista de Hispanoamérica y cuál era el ánimo detrás, la formación de familias, lo cual rompe uno de los tantos mitos. Y esto no tiene tanto que ver con el rol de la mujer, pero aprovecho y les enseño, que es uno de mis sucesos favoritos de la historia de la hispanidad, y es el Fuerte Mose o Fuerte Mose. Anualmente se reúnen los descendientes indígenas, negros y, digamos, eurodescendientes en el Fuerte Mose. Como Florida, lo que es hoy el estado de Florida, era parte de España, los indígenas y negros huían de la esclavitud y el verdadero genocidio que sucedía en Estados Unidos
al territorio español para vivir en paz. Y por eso cuando se enfrentan Inglaterra y España, los negros e indígenas pelean por España, por su libertad. Y por eso sus descendientes hasta ahora recrean anualmente este suceso y, como ven, también participan activamente mujeres. Y otro de los tantos datos que no nos cuentan, tanto que dicen que nosotros somos frutos de violaciones. A mí el 6 de diciembre, cuando fuimos a festejar la fundación de Quito, había unos hombres de cabello rizado, bastante claros, o sea, digamos, su impronta europea era bastante evidente, y le digo, ¿y tú de dónde vienes? Fruto de violación. Le digo, qué pena haber tenido esos abuelos, le digo. Porque justamente, y esto ayuda a desmontar estas grandes mentiras, y precisamente desde el tercer viaje de Colón en 1497, él ya viajó con 30 mujeres, porque uno de los tantos mitos es que no venían mujeres, entonces por eso tenían que violar a las mujeres indígenas. Pero de los 300 navegantes, 30 eran mujeres, es decir, la 10ª parte, lo cual no es poco. Y también en ese sentido ayuda a la fe, porque en los marinos había uno de los grandes mitos que era un mal presagio tener mujeres a bordo, pero al no ser supersticiosos sino tener una fe que reconoce la dignidad humana, justamente se permite navegantes mujeres. ¿Okay? Y en el siglo XVI, más del 20% de los viajeros ya eran mujeres, es decir, era un porcentaje bastante alto, casi más de un quinto, y solo entre 1560 y 1579, es decir, en 19 años, un tercio de los pasajeros eran mujeres. Es bastantísimo, y esto a su vez nos ayuda a romper grandes mitos. Y no solo que eran navegantes las mujeres, sino que lideraban expediciones. Una de las más destacadas fue Mencía Calderón. Su esposo estaba a cargo de la expedición del Río de la Plata y él muere, Juan de Sanabria, y ella se hace cargo, y eso es súper interesante. En el tiempo español había el rol de la presidenta, que es muy distinto al rol del presidente hoy, que ahora quieren llamarla presidenta cuando es presidente, que es neutro. La presidenta en el tiempo español era la esposa del presidente, que si él no podía gobernar, gobernaba ella. Entonces eso también nos ayuda a ver el rol de cooperación entre hombre y mujer. Lo mismo pasaba con los navegantes. Entonces, como Juan de Sanabria fallece, su esposa asume el rol y en una expedición con 50 mujeres atraviesa 1600 kilómetros cruzando selva, lo que es hoy Paraguay, Asunción, que de paso, abro paréntesis, rompe otro gran mito, que supuestamente la mujer no tenía representatividad, y la capital de Paraguay lleva su nombre por la Asunción de María, precisamente glorificando a una mujer tan importante. Entonces, imagínense además lo duro que era aquí. Hay una representación moderna de los trajes que habrían usado. Imagínense cruzarse la selva así, y además duraba 6 años la expedición. O sea, tenían una valentía que nosotros ni soñamos. Otra de las grandes mujeres en el tiempo de la conquista fue Isabel Barreto. Isabel Barreto fue la primera y única almirante de la Armada, es decir, el cargo más alto de la Marina, y ella lideró una expedición en 1595 que hasta ese momento fue la expedición más larga en el Pacífico de la historia de la humanidad. Es decir, las mujeres se destacaron en cargos altísimos y en reconocimientos realmente muy sorprendentes. Bueno, aquí pueden ver el traje típico, ¿no?, de la época. Y un dato muy curioso, y este tipo de personajes normalmente no se destacan en los libros de historia, pero me parece que merece, las emprendedoras. María Escobar, de Extremadura, introdujo el trigo a América, por lo cual hoy tenemos pan. Algo tan común, o sea, nosotros llevamos, me encanta Aurelio, que acaba de hablar, él habla de esta cooperación, que era tal la cooperación que la tortilla española lleva papa, que es algo propio de América. Y de igual forma, el trigo europeo ahora es parte activa de nuestra dieta diaria mediante el pan.
Y fue una mujer la que trajo y la que fue la primera en sembrar y que revolucionó la agricultura. Fue María Escobar, aquí la pueden ver llevando sus registros. De igual manera, Inés Estrada, también en Perú, fue la primera que introdujo y sembró la cebada, gracias a la cual los cerveceros pueden disfrutar mucho. Ya saben a quién agradecer. Salud por Inés Estrada. Eso sería una ventaja. Y otro dato curioso, es difícil encontrar una foto de ella porque son cargos que por ahí no nos parecen tan importantes, pero a mí sí me parece súper importante, sobre todo desde el apostolado de la caridad. La primera ONG en América la funda una mujer, Petronila Ponce de León, donde ayudaba a huérfanos y cautivos. Yo creo que son personajes que tristemente no se destacan en la historia y merece. Y también esa es otra cosa que tristemente pasa, el igualitarismo nos exige a buscar a la mujer que se destaca en el rol del hombre, pero nunca a la mujer que se destaca en el rol de la mujer, que es justamente este espíritu dadivoso y caritativo. Y Petronila fue un buen ejemplo de eso. Y también tenemos a Mencía Ortiz, que fue la primera empresaria. O sea, ya estamos hablando del siglo XVI y había emprendedoras, pero el feminismo dice que sin ellas no teníamos derecho a trabajar. Y vemos que no es así. Y bueno, aquí una de las más polémicas, pero también una de las más valientes, fue Inés del Alma Mía, como le dicen, doña Inés de Suárez. Y esto también es importante destacar el tema de la cooperación entre hombre y mujer. Ella fue compañera de Pedro de Valdivia, conquistador de Chile. Y dato curioso, imagínense lo que era en ese tiempo recibir una carta, tener noticias. Eran meses y meses. El esposo de Inés de Suárez vino a América y se murió y ella nunca se enteró, entonces ella decidió venir hasta América, encontrar a su marido y se encontró con que estaba muerto y dijo, bueno, ya que estoy aquí. Y se convirtió en conquistadora de Chile. Y ella, y esto nuevamente rescatando esto de la esencia femenina, las mujeres históricamente, digamos, fueron las precursoras de la labor de la enfermería, que por cierto la primera enfermera no es Florence Nightingale como se cree, sino Isabel Zendal, que fue la que sino que trajo la vacuna contra la viruela a América. Y el paralelo de esto sería Inés de Suárez, ella atendía las heridas de los soldados. Y la mujer siempre se ha destacado en esto, por eso hoy tanto de los mitos de las brechas de género, hay muchas más mujeres enfermeras que enfermeros, y no es porque el patriarcado así lo impone, sino porque somos más predispuestas a atender y cuidar que el varón, aunque también los hay enfermeros. Pero bueno, ¿Cómo? Perdón. Ella se destacó en esto, pero sobresalió como guerrera cuando el cacique Quilicanta, que bajó desde el Cusco para invadir lo que es hoy Chile, para tomar lo que es hoy Santiago, los hombres estaban avasallados y ahí aplicó el ingenio femenino y dijo, ¿qué tal si decapitamos a sus caciques, arrojamos las cabezas y los aterrorizamos? Muy ingenioso, muy ingenio femenino. Entonces, como pueden observar, aquí aparece Inés, ¿no?, con esta gran idea. Y un dato que no se refleja mucho de la labor de Inés es que ella descubrió el agua en el desierto de Atacama, que ayudó también mucho, y en eso también podemos ver el tema del supuesto sexo sentido femenino, este hecho de la percepción, ¿no?, y de ser multitasking. Entonces ahí ella les dio unas cuantas ideas. Y qué diferencia con Chile hoy, ¿no? Y eso es súper importante entender cómo y cuánto es importante el discurso femenino en una sociedad, y por qué hay que reconocer que el lenguaje justamente es materno y el rol de la mujer. Todo lo que estamos viendo hoy en Chile comenzó con las marchas feministas. Y toda acción histórica, bueno, la mayoría, no todas, no voy a expandirme, pero les doy ese pequeño ejemplo, y cómo no rescatan lo que fue Inés, ¿no? Justamente porque tristemente así se cuenta la historia.
Y México también tuvo su conquistadora, la Nueva España, María de Estrada. Ella sobrevivió la Noche Triste, que fue una de las mayores pérdidas por parte de España. Y aquí podemos ver un extracto del cronista Diego Muñoz Camargo, donde dice que ella peleaba valerosamente con tanta furia y ánima que excedía al esfuerzo de cualquier varón. Entonces, sabemos cómo a veces las mujeres podemos ser muy apasionadas en algunas cosas. Y bueno, María de Estrada se destacó en ese sentido. Y ya que estamos en México, Aurelio la mencionó, la Malinche. Y ahí invito a hacer un breve ejercicio mental. ¿Qué distintos seríamos como cultura si Malinche, en lugar de ser la traidora, sería un precedente de lo que fue el amor en América y de dónde venimos? Y esto a su vez rompe uno de los grandes mitos, que antes de la llegada de España aquí era todo paz y amor, el supuesto Abya Yala. Pero la realidad es que Malinche fue esclavizada por su propia madre. La madre la vendió como esclava, y como pasó de un pueblo a otro, aprendió tantos idiomas que por eso se hizo traductora. Ella pudo ser traductora porque aprendió tantos idiomas. Y esto no solo le pasó a la Malinche. ¿Han visto la mujer indígena que aparece en la moneda de $1? Sí. Ella es Sacajawea. Sacajawea era una mujer indígena de Norteamérica que fue secuestrada por 5 pueblos diferentes. Entonces hablaba 5 lenguas indígenas diferentes. Y cuando llegaron los expedicionarios Lewis y Clark, que fueron los primeros geógrafos que trazaron las fronteras de Estados Unidos, ella conocía tantos caminos porque escapó de los 5 secuestros, que ella les pudo llevar a través de montañas, ríos y lagos, y comunicándose con los distintos pueblos gracias a que era políglota por los tantos secuestros. Entonces nos muestra también que no era todo paz y amor, que no era solo en México, también pasaba en Estados Unidos. Y el bebé que pasaba en sus espaldas era un bebé mestizo. Y volviendo a la Nueva España, la Malinche fue la madre de uno de los primeros niños mestizos de América, que fue Martín Cortés, hijo de Hernán Cortés. De hecho, Cortés tuvo 2 Martínez, de 2 mujeres. Y esto nos ayuda a romper muchos mitos a la vez. Y uno de mis luchas va a ser rescatar el legado de Malinche, porque yo creo que es súper importante para nuestro legado como nación, como cultura y como civilización. Creo que lo merece, o sea, porque rompe tantos mitos a la vez. Era una mujer profesional, era traductora, y no rompe tanto el mito de cómo era América antes de España y cómo fue en realidad la relación con los españoles. Y por si no sabían, nosotros también tenemos nuestra Malinche. La Malinche de Quito, Isabel Yarucpaya. Ella fue esposa entre comillas, porque en los incas no había la figura del matrimonio como tal. Ella fue una de sus paya, una de sus mujeres, de hecho por eso su nombre es tal. Y ella posteriormente se casa con un conquistador, con Diego Lobato. Perdón, no, ella fue madre con Juan Lobato, capitán. Y cuando unos pobladores incas que vivían en lo que es hoy Otavalo iban a masacrar a todos los españoles de la época, ella alertó y salvó muchísimas vidas. Y por eso muchos lo ven como esa traidora hacia los indígenas, pero en realidad ella estaba protegiendo a su familia. Ella era casada con un español, tuvo un hijo mestizo, el quiteño Diego Lobato, que fue el primer historiador quiteño, era un mestizo. Y además el primo de él, lo cual esto también es súper importante, cuando se antagoniza la fe con lo indígena, se muestra no conocer ninguno de los dos. De hecho, si nosotros vamos a la zona rural en este país, en particular en esta provincia, en Cañar, vemos que quienes viven su fe con mayor fervor son justamente los indígenas. Y Francisco Atahualpa, que era primo de Diego Lobato por su ascendencia, era de hecho predicador, y a su vez, al ser, digamos, de esta doble herencia, fue muy importante en los procesos de pacificación, precisamente porque era tan indígena como español peninsular. Entonces los invito, hay muchas más historias, pero no los voy a aburrir.
Y en todo caso que quede como síntesis, como la evidencia nos muestra que nosotros venimos del amor y la unión y no del odio y la división, y llévenselo hoy en sus mentes y corazones y transmítanlo porque sabemos que solo la verdad nos hace libres. Gracias. Hola, soy Mamela Fiato Flor, bienvenidos a mi canal de YouTube. Hace mucho que me vienen pidiendo contenidos y la verdad no he tenido la oportunidad y por eso les pido una colaboración, así mantengo contenidos activos cada semana. Y lo mejor de todo es que ustedes pueden elegir los temas, se comunican conmigo y voy semana a semana actualizando. Y tengan algo muy presente, estamos no solo en una batalla cultural, sino literalmente en una guerra entre el bien y el mal. Y sabemos bien que del otro lado están bien financiados con tus impuestos. Así que bienvenidos a las colaboraciones y que surja de la iniciativa privada, de la solidaridad entre nosotros, para llevar la luz de la verdad en medio de un tiempo de engaño universal, como bien dijo George Orwell. Así que bienvenidos, pueden suscribirse y a través de Patreon pueden colaborar. Bienvenidos.